Hola a todos, mi nombre es Iván Beltrán, soy compositor de música para cine y profesor de música. Estamos haciendo estas charlas en el marco de la temporada de conciertos del año 2018 del Banco de la República, y para el día de hoy vamos a tener el concierto del guitarrista José Luis Gallo. A esta charla le he llamado Puente sobre cuerdas por el tipo de concierto que vamos a presenciar. En el día de hoy vamos a tener un repertorio diverso de distintas regiones de Sudamérica. Está Colombia, está Brasil, está Argentina. En el caso de algunas de las piezas de Argentina están arregladas por el mismo intérprete. Y asimismo vamos a presenciar un evento muy importante y es el estreno mundial de la pieza Cuaribe del compositor Carlos Lora Falqués. Ahora, más que de la pieza como tal, la vamos a escuchar a continuación, vamos a hablar de algunos elementos rítmicos y algunos elementos constitutivos propios de los géneros musicales en los cuales esta pieza está basada. Eso nos va a permitir apreciar la pieza en mayor profundidad. Entonces, vamos a comenzar hablando de Cuaribe, del compositor, de nuevamente, Carlos Lora Falqués. El término Cuaribe es una denominación que se le dio a los indígenas que habitaban el territorio antes de la conquista española. En las crónicas de la época, incluso en crónicas de Cristóbal Colón, vamos a tener que se describe a estas tribus como muy fieras, muy salvajes e incluso caníbales. Esta pieza es la segunda colaboración entre el compositor y el guitarrista José Luis Gallo, siendo la primera colaboración entre ellos sincretismo. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esta pieza. En esta segunda colaboración vamos a tener el primer acercamiento del compositor al repertorio popular de la costa atlántica traspasado al lenguaje de la guitarra clásica. Por esa razón también es muy interesante ver cómo va a suceder este concierto. Cuaribe está dividida en dos movimientos. El primer movimiento, que se llama Macumdé, que es una cumbia, y el segundo movimiento, que se llama Cimarronado, que es un bullerengue. Entonces, cuando hablamos del primer movimiento, Macumdé, es una cumbia, su nombre proviene de un juego de palabras entre la palabra cumbia y la palabra macondo. Ahora, vamos a tener que en esta pieza se conservan los elementos rítmicos de la cumbia, los elementos rítmicos característicos, y van a estar obviamente mezclados con la expresión particular del lenguaje del compositor. Cuando hablamos de estos elementos característicos rítmicos, necesariamente vamos a hablar de tres elementos: la métrica, los patrones rítmicos característicos de la cumbia y la síncopa melódica. Entonces, entrando un poquito al terreno técnico, vamos a hablar de la métrica. Y para hablar de métrica, necesariamente vamos a tener que hablar de un concepto que es el pulso. Entonces, el pulso, simplemente definido, va a ser un intervalo de tiempo que se repite periódicamente. El pulso no se va a escuchar, el pulso no se va a ver, está ahí. Sin embargo, a nosotros los músicos nos sirve como medida de tiempo que nos va a definir la velocidad de la música. Entonces, les decía, el pulso no se ve. Sin embargo, acá vamos a tener una representación en la cual tenemos estas cajas y cada una está equidistantemente separada de la otra. Asimismo, podemos tener una representación auditiva del pulso, que en este caso sería esta. Estrechamente ligado al concepto de pulso, vamos a tener el concepto de tempo. Entonces, el tempo va a ser esa velocidad a la cual van a aparecer los pulsos. Si tenemos que ese intervalo de tiempo entre un pulso y otro, esa medida es un intervalo corto, pues vamos a tener un tempo rápido como el que acabamos de escuchar. Escuchémoslo de nuevo. De una forma distinta, si ese intervalo de tiempo es más largo entre cada uno de esos tiempos o pulsos, vamos a tener un tempo más lento. En el caso de la cumbia, vamos a tener que es muy recurrente los tiempos lentos, pausados, propios del carácter danzario de este género. Y ahora que tenemos claro el concepto de tempo y pulso, podemos hablar de la métrica. Entonces la métrica va a ser un conjunto, una serie de patrones de acentuación, donde tenemos unos
pulsos, unos están acentuados y otros no. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un patrón de A2, lo cual nos generaría una métrica binaria. Tenemos un patrón no acentuado, un patrón acentuado, un patrón no acentuado, un patrón acentuado, un patrón no acentuado. Valga la redundancia, es un evento periódico y esa continuidad es lo que nos crea la sensación de métrica. En este caso, pues suena así. Así como acá tenemos una acentuación o un patrón que dura 2 pulsos, podríamos tener un patrón que dura 3 pulsos, como este. Creo que muchos de nosotros conocemos varios géneros que se pueden relacionar con esta métrica ternaria. Están los valses, están los pasillos, en el caso de la música centroeuropea están las mazurcas. También como tenemos agrupaciones de A3 pulsos, donde tenemos un acentuado y 2 no acentuados, también podríamos tener una agrupación de A4. Entonces, de nuevo, esta periodicidad nos crea la sensación métrica. Para nosotros los músicos, esta métrica la vamos a representar y para los que han escuchado o han visto alguna vez una partitura, vamos a tener los compases. Entonces los compases básicamente no suenan y los compases no van a ser la métrica. Los compases simplemente van a ser representaciones visuales que nos van a ayudar a organizar la música dentro de un esquema de pulsos acentuados y no acentuados. Ahora, si nos vamos a hablar de la métrica de la cumbia, vamos a tener que tenemos obviamente unos pulsos, una unidad de tiempo, y estos pulsos van a estar acentuados en un patrón binario, un acentuado y otro no acentuado. Ahora, uno de los fenómenos más interesantes de la cumbia y de algunos géneros, digamos, subsidiarios de la cumbia, es el énfasis del contratiempo. Entonces, ya hablamos de que hay un pulso, hay un tiempo. Si tomamos esa distancia en tiempo y la partimos por la mitad y acentuamos ese evento en la mitad del tiempo, vamos a tener el contratiempo. En este caso lo voy a representar de esta manera. Entonces vamos a tener un tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo. En el caso de la cumbia, es muy interesante el hecho de que este contratiempo va a estar acentuado todo el tiempo. Va a ser un elemento rítmico muy importante en el género. Particularmente vamos a tener que está interpretado por instrumentos como el tambor llamador y las maracas. Esta maraca también se le llama maracón, o en algunos casos se utiliza el guache, que es un cilindro metálico relleno de semillas. Entonces vamos a tener esa acentuación del contratiempo y en este caso vamos a escucharlo para ver cómo suena. Entonces ya podemos empezar a apreciar cómo poco a poco se va a formar esta sensación de cumbia, ¿no? Este patrón que parte de un elemento, unos elementos muy simples y poco a poco se va complejizando. Otro elemento rítmico característico de la cumbia son las polirritmias. Entonces por polirritmias vamos a entender que hay varios ritmos sucediendo simultáneamente. En el caso de la cumbia vamos a tener instrumentos como el alegre, el tambor alegre y la tambora, que nos van a jugar en algunos momentos, acentuar esos pulsos de los cuales hablamos, y en otros momentos van a acentuar esos contratiempos, van a crear patrones complejos. En el caso de la tambora, vamos a tener patrones muy regulares, que eventualmente se salen un poco del esquema e improvisan. En el caso del tambor alegre, vamos a tener patrones mucho más improvisatorios, de un carácter mucho más improvisativo, pero que también van a estar enmarcados dentro de este juego de acentuaciones de tiempos y contratiempos. Vamos a escuchar un patrón muy simple para que nos ayude a tomar una referencia.
Cuando estos géneros étnicos salen de sus lugares de origen y se integran dentro de la sociedad y dentro del funcionamiento de la música comercial, vamos a tener que necesariamente hay hibridaciones, y esas hibridaciones se van a ver manifestadas en algunas modificaciones de los ritmos base o también en la inclusión de instrumentos que no hacían parte de la organología tradicional. En el caso de la cumbia vamos a ver que un instrumento que aparece muy constantemente dentro de los ensambles de cumbia, pero digamos que es un anexo necesario, es el bajo, que también va a ser partícipe de este conjunto de polirritmias, dando soporte armónico al repertorio que estén ejecutando. Vamos a escuchar un patrón muy típico de bajo, adicionalmente a todo este esquema rítmico que ya hemos mencionado. Otro elemento muy característico de la cumbia, y no solamente de la cumbia, sino de las manifestaciones musicales de la región Caribe, va a ser la síncopa melódica. Y para hablar de la síncopa melódica vamos a mencionar que en la cumbia la melodía normalmente está a cargo de la voz, la flauta de millo, que es esta pequeña caña que tenemos acá, y también, o en cambio también, las gaitas, ¿sí? Ahora, para hablar de síncopa melódica, necesariamente tenemos que definir qué es síncopa. Y sin ahondar mucho en tecnicismos musicales, vamos a ver que la síncopa es un fenómeno rítmico en el cual los ataques, es decir, en el momento en que se tocan las notas, primero no van a coincidir con este esquema de pulsos que ya teníamos dentro de la métrica, y además de todo, se van a prolongar por encima de cada uno de estos pulsos. En este caso vamos a tener un ejemplo muy simple de síncopa, donde tenemos que, si esto fuera una melodía, cualquier instrumento, tenemos un ataque en el contratiempo y el siguiente ataque no va a aparecer en el tiempo, sino se va a prolongar incluso hasta el siguiente contratiempo. No quiere decir que esto que siempre van a caer en contratiempos va a ser variable. Y esto va a ser variable sobre todo porque en las músicas de la región Caribe, esta síncopa es mucho más compleja. Quiero que escuchemos un ejemplo. Ese es el maestro Pedro Ramaya Beltrán en el Festival de la Cumbia en el año 2011 y va a estar interpretando la flauta de millo. En este ejemplo podemos apreciar cómo la melodía es mucho más compleja que como la representación que teníamos anteriormente. Y esto es lo que va a pasar en este tipo de manifestaciones musicales. Si yo intentase hacer una representación visual, no partitura, pero simplemente un esquema, un diagrama del comportamiento rítmico de esta melodía, vamos a tener un esquema como este, donde tenemos los pulsos, los contratiempos y las duraciones relativas de las notas de la melodía. Vamos a ver que algunas de esas notas coinciden con los pulsos y con la medida de tiempo que tenemos. Sin embargo, hay otras que no. Entonces, son en esos eventos donde se genera esta sensación de síncopa en la melodía. Quiero que escuchemos otra vez el fragmento. Entonces, como compositor, me parece que uno de los puntos donde valdría la pena resaltar el comportamiento típico de un género como este es en la síncopa, y cómo va a ser interesante ver en las obras que vamos a escuchar a continuación cómo se integra esta síncopa dentro del discurso musical del maestro Lora Falqués. Por el mero ejercicio vamos a cambiar
estos eventos, esas notas que están sincopadas, y los vamos a pasar transformar para que coincidan con los pulsos. Va a sonar de esta manera. Creo que podemos apreciar cómo se pierde de alguna manera la identidad de un género, pues del género de la cumbia en este caso. Y así va a pasar con muchísimos otros géneros de la región Caribe. La síncopa va a ser un elemento recurrente y va a ser un elemento constitutivo de este tipo de músicas. El segundo movimiento se llama cimarronado y es un bullerengue. El término cimarronado proviene, por una parte, del término cimarrón, que es la denominación que se le dio a los esclavos que escapaban de sus captores y se asentaban en sitios recónditos de difícil acceso, creando comunidades. Es muy interesante que el bullerengue florece en estos tipos de asentamientos llamados palenques, y al estar de alguna forma blindados de la influencia occidental, por decirlo de alguna forma, o europea, su cultura se mantiene muy intacta, ¿sí? Tenemos tradiciones que datan de siglos sin modificación, caso distinto a lo que sucedió en las ciudades y en los centros urbanos más grandes. Entonces, por un lado tenemos el bullerengue, que al ser fruto del desarrollo de los palenques va a tener una raíz africana mucho más prominente. Por otra parte, tenemos que el bullerengue tiene distintas clasificaciones. Por un lado vamos a tener bullerengue cantado, por otra parte vamos a tener bullerengue sentado. Entonces, el juego de palabras entre cimarrón y sentado es lo que nos va a dar como resultado el nombre del segundo movimiento, que es cimarronado. Me parece importante destacar que durante las 2 últimas décadas el bullerengue ha experimentado una explosión y un boom entre la comunidad musical, y no solamente en la comunidad musical, sino también en el público. Entonces, digamos que redescubrimiento o esta explosión del bullerengue se ha dado por varios factores. Uno de ellos es la aparición o pues la masificación de artistas especializados en el género tradicional. Esos artistas han tenido rotación nacional y también han tenido rotación internacional. Algunos de estos artistas pueden ser Totola Momposina, Petrona Martínez, Etelvina Maldonado y María Mulata, entre otros. Otro aspecto importante es que durante este siglo hemos tenido más acceso a los palenques por distintas situaciones en el país. Entonces, el momento en que los maestros tamboreros del bullerengue, por una parte salen algunos y se mudan a las ciudades creando escuela, hay una difusión del género. Por otra parte, y es muy común que estudiantes interesados en el género, en especial muchos estudiantes de música, se trasladan a estos palenques, conviven con la comunidad y se apropian de una manera profunda de los elementos rítmicos y de las particularidades de este género. Por último, no son las únicas, pero me pareció importante mencionar estas 3. Tenemos investigaciones académicas en las cuales las escuelas se empiezan a preocupar por el patrimonio cultural del país, y en estas investigaciones hay procesos de documentación del repertorio donde se indaga, bueno, qué canciones existen, cómo se llaman, quién las está cantando en ese momento, además, y hay una codificación de los patrones característicos. Por codificación me refiero al proceso de pasar este acervo que se ha transmitido por tradición oral a la partitura. Me parece también importante mencionar que la partitura en sí misma no va a representar toda la cantidad de minucia que tiene un género como este en su interpretación. Simplemente va a ser una representación simple de los elementos musicales que podemos codificar dentro del esquema de codificación que es heredero de la tradición centroeuropea, y asimismo pues para tratar de mantener este patrimonio. Por suerte, estamos en el siglo XXI, donde tenemos una confusión de distintas fuentes, ¿no? Tenemos videos, tenemos internet,
tenemos audio y tenemos partitura. Entonces me parece interesante que por medio de todos estos elementos vamos a tener una preservación de estas manifestaciones musicales. Y además de eso, que los compositores y los arreglistas y los músicos que trabajamos en este tipo de, en esta área, tenemos acceso a ellas por medio de estas investigaciones, por medio de estos estudiantes que se fueron a estudiar los palenques y los maestros que se trasladaron, y también a los artistas de difusión masiva. Entonces, volviendo a Cimarronado, vamos a tener que en Cuaribe primero existió el primer movimiento, la cumbia, y después aparece el cimarronado como un complemento del primer movimiento, y va a reinterpretar los elementos propios del bullerengue. En el caso del bullerengue se parece mucho, o sea, tiene elementos muy similares a los de la cumbia. Me pareció interesante analizar en este caso cuáles son esos elementos que son diferentes, de tal forma que podamos discernir dentro de la pieza cuando la estemos escuchando en qué se diferencia. Entonces, vamos a tener una métrica similar de 2 pulsos que, de nuevo, suena así. Al igual que en la cumbia, vamos a tener un énfasis marcado del contratiempo. Va a haber una pequeña diferencia, y es que, bueno, el contratiempo igual va a estar acentuado por el tambor llamador, el que habíamos visto en una de las fotos pasadas. Sin embargo, los pulsos, o los tiempos, van a estar también marcados, ya sea por palmas, por palitos, por la tambora también en la parte de madera. Eso nos va a dar una sensación rítmica distinta. Quiero que escuchemos esto. Ahora, la inclusión del guache, del guasá, de las maracas, es también nuevo. Digamos que en los estados primigenios de eso se utilizaba una totuma muy grande, rellena de semillas, y todavía se utiliza. En los festivales de bullerengue podemos apreciar que las cantadoras tradicionales utilizan la totuma con semillas. Otro elemento rítmico muy especial del bullerengue es la ornamentación en el tambor alegre. Entonces, cuando hablábamos de que hay estudiantes del género ahora, tenemos que hay una fascinación, y la fascinación viene en parte de las posibilidades tímbricas del tambor alegre. En la cumbia también se explora y tiene patrones improvisatorios, pero digamos que el énfasis más grande va a estar en el bullerengue, donde tenemos maestros que duran toda su vida explorando, aprendiendo el género, y son respetados cuando están en una edad adulta. Lo mencionaba anteriormente, la transmisión de este tipo de conocimientos normalmente era por tradición oral. Sin embargo, era mucho más el hecho de que el intérprete joven iba y veía tocar al maestro. No había como esta dinámica de mentoría que existe en otros tipos de música, no existe. ¿Bien? Ahora, tenemos unas posibilidades inmensas en el tambor alegre, y más o menos vamos a ver cómo estas ornamentaciones del tambor alegre encajan dentro de este patrón rítmico que ya hemos mencionado. Así como tenemos un patrón rítmico donde ya habíamos mencionado que las palmas, los palos, paletas de madera, la parte de madera de la tambora está acentuando los pulsos, también tenemos unas variaciones donde podemos encontrar que acentúan tanto el tiempo o el pulso como el contratiempo. Suena de esta manera. Otro de los aspectos diferentes que vamos a encontrar entre la cumbia y el bullerengue, aparte de todas las temáticas propias de los mismos, es el esquema de la melodía y su relación, es decir, la textura. Vamos a tener que en la cumbia tenemos melodías y tenemos, incluso después de que vino como el auge comercial, vamos a tener formas de canción, donde tenemos estrofas,
coros, estrofas, coros. En el caso del bullerengue vamos a tener esa textura responsorial, donde tenemos un cantante, bueno, una cantante generalmente, y un coro que contesta a lo que está diciendo la cantante. Ahora quiero que hablemos un poco más sobre la obra del maestro Carlos Lora Falqués, y a pesar de que ustedes ya lo tienen en sus programas seguramente, no quisiera extenderme repitiendo lo que ustedes ya tienen ahí. Sin embargo, me parece importante mencionar algunos puntos que van a estar estrechamente ligados con el proceso de composición de una pieza como la que van a escuchar. En primer lugar, tenemos que el maestro Lora Falqués es guitarrista, y eso como compositor es muy importante porque va a tener un dominio técnico del instrumento muy amplio, lo cual le va a permitir explorar las posibilidades tímbricas de la guitarra con fluidez. Esas posibilidades tímbricas las vamos a apreciar en esta pieza. Vamos a tener momentos, y ahorita lo voy a mencionar nuevamente, donde la guitarra puede ser utilizada o interpretada con técnicas no tradicionales o que nos van a sorprender. Ahora, en algún momento mencionamos el lenguaje del compositor y la armonía del compositor. Siendo esto un concepto un poco complejo, me parece simplemente importante resaltar que algunas de sus obras representativas, entre ellas la sonatina Solsticio de Verano, nos va a permitir apreciar el lenguaje armónico del compositor. Esta sonatina fue dedicada al guitarrista Eduardo Minosi Costa, es un guitarrista brasilero, y fue estrenada por él, y también la grabación que vamos a escuchar es interpretada por él. El fragmento que escuchamos hace parte del primer movimiento de esta sonatina. Les mencionaba también la pieza Sincretismo. Entonces, Sincretismo es la primera colaboración que hace el compositor con el guitarrista, y una vez más estamos creando un puente necesario entre el repertorio en el cual el guitarrista destaca, que es el repertorio latinoamericano, y el lenguaje composicional del maestro Lora Falqués. Quiero que escuchemos un pequeño fragmento y escuchemos cómo, cuando esta pieza ya está compuesta con un guitarrista en mente, cambia un poco este lenguaje armónico y composicional. Entonces, escuchando la obra del maestro Lora Falqués, yo encuentro, es una opinión, me parece que su obra presenta una mezcla entre materiales temáticos accesibles y desarrollos compositivos complejos e interesantes. ¿Eso qué quiere decir? Como compositores, nosotros tenemos siempre la dicotomía entre la creación y la imaginación y la técnica. Tenemos que los elementos constitutivos de estas piezas son de fácil acceso, podemos escucharlos, podemos entenderlos. Ahora, lo que va a ser muy interesante es cómo estos elementos básicos accesibles van a ser desarrollados por la técnica del compositor a lo largo del discurso musical. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en Coaribe? En Coaribe vamos a encontrar una superposición de elementos rítmicos propios de la sección rítmica de la cumbia y el bullerengue, con elaboraciones armónicas que buscan sorprender al oyente. Una vez más, tenemos y va a ser muy interesante el ejercicio de escuchar cómo estos elementos que hemos mencionado acá van a estar presentes en estas piezas, y además cómo a esos elementos se les va a superponer el lenguaje propio del compositor. Por otra parte, vamos a tener la exaltación de las estructuras rítmicas en las piezas por medio de la utilización de técnicas de ejecución no convencionales. Les mencionaba esto con anterioridad, y es, por ejemplo, que en algún momento vamos a tener que la guitarra se va a volver un instrumento de percusión y va a emular
el patrón de la tambora, por ejemplo. También vamos a tener la interpretación personal, esta es del compositor, de referencias geográficas utilizando las posibilidades tímbricas de la guitarra. Entonces, así como tenemos técnica y tenemos desarrollo y cosas, también como compositores tenemos un concepto. En este caso, y en especial en el segundo movimiento, el concepto del compositor era la imagen de la ciénaga, del agua, de ondas que van y vienen. Entonces, él lo va a representar dentro de su pieza por medio de una técnica que se llaman armónicos, y en algún momento el guitarrista va a empezar a mover la guitarra emulando ese movimiento de las olas. Asimismo, como elemento constitutivo de los géneros del Caribe, vamos a tener un uso recurrente de la síncopa melódica y la forma, que en alguna charla anterior habíamos mencionado que la forma va a ser este orden en el cual aparecen los eventos musicales formando partes y cómo esas partes y esos elementos se relacionan unos con otros, va a estar dictada por el desarrollo de las piezas, en contraste con las estructuras estróficas y responsoriales propias de la cumbia y del bullerengue tradicional. Entonces, ¿qué vamos a tener? El compositor va a plantear sus materiales y va a desarrollar esos materiales, y eso es lo que va a dar como resultado la forma de la pieza. Entonces, para ese concierto vamos a tener varios puentes. Uno de esos puentes va a ser la diversidad de piezas de distintas regiones de Sudamérica, pero asimismo vamos a tener un puente que nos está acercando el lenguaje de la guitarra o de la música popular con el lenguaje de la guitarra clásica. Otro puente que tenemos va a ser este acercamiento de un compositor a un nuevo lenguaje para él, que va a ser el lenguaje de las manifestaciones populares de la costa atlántica. Y otro puente adicional va a ser este hecho en el cual el compositor y el intérprete van a conciliar, ¿sí? Van a colaborar para crear una manifestación musical nueva. Por último, quiero mencionar que los ejemplos que utilicé, en el caso de la sonatina Solsticio de Verano, están disponibles en el canal de YouTube del compositor, asimismo como la pieza Sincretismo. El caso del video del maestro Pedro Ramaya Beltrán lo encontramos en YouTube y está licenciado por una licencia Creative Commons. Y por último, las imágenes que vimos en la presentación también hacen parte del banco de imágenes disponibles por Creative Commons. Muchas gracias.